está bajo la bendición y la liberación del Señor. Dice, por eso, y él comienza a testificar, porque está escrito que cuando somos libres prospera todo. Y está escrito en Deuteronomio 28, cuando estamos sin maldición, dice, aún las bestias, los animales, estarían sanos. ¿Sí? Así es que él comienza a testificar. Voy a hablar algo muy sencillo, introductoriamente. Y el tema es sin ataduras, pero el tópico que vamos a estudiar en esta mañana es entendiendo que la liberación es un derecho legal. Es un derecho legal. En Gálatas, no lo vamos a leer ahora, dice, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del niño esclavo. En tanto que el heredero, que el hijo heredero es niño, en nada, no hay diferencia en nada con el esclavo. Juegan canicas juntos, juegan fútbol juntos, todo igual, le salen los mismos mocos, hacen lo mismo, hacen los mismos berrinches. En tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Pero cuando van creciendo y el niño heredero se da cuenta que tiene mentores, que tiene enseñadores, que tiene cuidadores, va despertando a darse cuenta que no es igual que el esclavo. Y lo van mentoreando y él va madurando y lo van perfilando al propósito de heredero y lo van entrenando para que sepa tomar la herencia legal que le corresponde y sepa administrarla. Entonces, la niñez espiritual nos impide echar mano de la legalidad. Cuando nos quedamos chabelos espirituales, nunca nos vamos a enterar de lo legal, de toda la legalidad que en Cristo tenemos. Por eso tú vas a ver a muchísima gente en la iglesia que tiene a mí me ha topado que dice, yo no te había visto en la iglesia. Yo sé que ha crecido la iglesia. Sí, hermano, dice, tengo poco en el Señor, tengo 1.5 años. ¿Quién te dice que 1.5 es poco en el Señor? En 1.5 ya deberías ir a la mitad del programa de tu discipulado. Ya deberías de estar descubriendo herramientas para tu libertad y para hacer libres a otros. Entonces, uno de los problemas es que si el que se convierte rápido no comienza a discipularse, se va a quedar en una estación de ignorancia. Por eso hay muchos que vienen a la iglesia y qué padre el ambiente el domingo, damos gracias a Dios por todo lo que Dios pudiera obrar aquí bajo su gracia, pero esto no te va a proyectar ni te va a instalar ni para que entiendas lo que Dios te ha dado. Por eso dice Oseas, mi pueblo fue destruido. En el hebreo original no dice fue destruido, habla es destruido. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Y cuando no conocemos las herencias que tenemos en el Señor, un ignorante de lo que tiene en Cristo siempre es dependiente de otros que tienen mayor piedad. Un ignorante, escuchen bien, siempre se va a convertir dependiente de otros y siempre, ay, el hermanito es bien espiritual. Ay, ¿por qué no te preguntas cómo llegó a comprender ello? Con disciplina en la palabra de Dios. Por eso, en tanto que el esclavo, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Nuestra libertad la define el conocimiento de la herencia que tenemos en Cristo. Cuando el heredero crece, entiende la legalidad de la herencia, nada que ver como cuando era niño. En Lucas capítulo 1. Entonces nuestro tema es la liberación es un derecho legal. Si no entendemos legalidad, vamos a estar en problemas. Les vuelvo a decir por enésima vez una parábola. Un hombre, esto lo cuentan, es una historia de hecho, no es una fábula.
en el tiempo donde el avión todavía no existía, hacían las travesías de Londres a Nueva York, obvio, en barco. Y un hombre adquirió un boleto y la travesía duraba semanas. Y este hombre llevó algo de víveres, llevó algo de comida, llevó algo de agua y se instaló en el barco. Comenzó la travesía de Londres hacia Nueva York, pero a un poco más de la mitad del viaje se le comenzó a faltar para comer, se deshidrató, no tenía comida, y el asunto es que llegando a Nueva York casi pierde la vida por deshidratación y por hambre. Cuando le llevan al hospital, ya lo ponen bien, le preguntan por qué se dejó, dice, es que en el barco y bla, bla, bla. Y alguien conocedor le dice, ¿qué no sabías que tu boleto en la clase que compraste te daba acceso a toda la comida y todo el agua que quisieras? Entonces se estaba muriendo por ignorante. En la iglesia hay un montón de gente que se está muriendo y que vive atada a demonios, a espíritus, a maldiciones ancestrales, porque no entiende el poder que Cristo le ha otorgado. Cuando no entendemos, vamos a vivir atados. Y cuando nos está atorando la soga y las cadenas así, casi queremos que otros lo hagan por nosotros. Escucha bien, liberación lo hacemos contigo, pero no por ti, no en tu lugar. Tenemos que entender, tenemos que asumir nuestra responsabilidad para ser libres. Hubo una época, cuando hace 22 años que comencé en el ministerio, fui bautizado en este ministerio en un ambiente de liberación. Como 4 días a la semana por horas, mi pastor me enseñó a ministrar liberación y ministrábamos mucha liberación. Yo era muy joven, estaba comenzando en el ministerio, pero desde el comienzo comencé a darme cuenta que algo no funcionaba en la gente. Y lo que no funcionaba era que eran dependientes que alguien lo hiciera por ellos y no eran colaboradores. Se sentían mal, ministraban liberación, algunos tenían manifestaciones demoníacas, otros simplemente podían escupir, podían eructar, podrían tener algo así, y era cuando salían la manifestación de salida de los demonios. Hay muchos que dicen, no, eso no puede ser. La Biblia enseña cuando Jesús sacaba demonios, dice que algunos echaban espuma por la boca. Ahí está en la Biblia. Entonces, que no escupan o que no eructen o que no vomiten es la misma esencia. Cuando un espíritu sale, es inmundo. No hay espíritu fuera del Espíritu Santo, ¿sí? No hay espíritu demoníaco que no sea inmundo. Por eso suceden ese tipo de manifestaciones. Y yo escucho gente ignorante que dicen, eso no es de Dios porque escupen y Dios no haría eso. No, si no es Dios, que Dios los libera, pero al ser inmundos, a la hora de salir manifiestan su inmundicia. Es bien sencillo, pero nos metemos en unos rollos. Y estoy tratando de darles algunos fundamentos y pistas prácticas y fundamentos en la palabra teológicos para ser ayudados y triunfar y vivir sin ataduras. Amén. Ahora, en Lucas capítulo 1 versículo 68 dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Fíjate, ha visitado y redimido. Lo visitó para salvarlo, redención. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Aquí Zacarías, padre de Juan el Bautista, está profetizando de Jesús y su obra. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos. Di conmigo, salvación de nuestros enemigos. Dilo más fuerte, salvación de nuestros enemigos. Y vamos a leer todo el 71. Salvación de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Wow. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Jesús, la salvación que Cristo nos da, escuchen bien, no se limita a la salvación, a pasar la condición de justificarnos por su sangre derramada en la cruz y pasarnos de condición de muerte a vida, darnos vida eterna. No es nada más ello, lo incluye obviamente, pero quiere el Señor salvarnos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que aborrecen tu vida, tu alma, tu familia y tus generaciones. Y mira lo que dice más: para hacer misericordia. Para eso vino Jesús, para salvarnos de nuestros enemigos, de la mano de los que nos aborrecen. Jesús vino para hacer misericordia con nuestros padres. Y acordarse de su santo pacto. Cuando dice acordarse, no es que lo olvidó. Acordarse es activar el pacto que él había prometido. ¿Ok? Por ejemplo, yo sé las necesidades de mis hijos. Aquí está Irán adelante. Yo sé los asuntos pendientes en su salud, en la escuela. Yo los tengo presentes. A lo mejor si él no ve que yo me muevo, él pensará que yo no es, ya se le olvidó a mi papá. ¿Qué padre olvida lo que los hijos necesitan? Ninguno. Esperamos la oportunidad de manifestar lo que sabemos que necesitan. Y cuando dice acordarse del pacto, es activar esa manifestación del pacto, y es a través de Cristo Jesús. Cuando apareció Jesús, cuando vino, se encarnó el Hijo de Dios y vino y vivió y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre y resucitó al tercer día de entre los muertos, se activó todo ello. Dice más aquí: acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. Aquí viene el tema. Del juramento que hizo ¿a quién? A Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. A ver, aquí vamos. ¿A quién le hizo el juramento? ¿Y a quién le iba a conceder ese juramento? Pon el versículo otra vez. Este versículo ha ministrado mi corazón por años impresionantemente. El juramento, ¿a quién se lo hicieron? Y dice que nos había de conceder. No tendría que decir que le habría de conceder a él. ¿A quién le hizo el juramento? ¿A quién se lo tenía que cumplir entonces? Pero ahí quedan incluidos otros: el pueblo judío y nosotros que somos hijos de Abraham por la fe. Entonces, Lucas 1, la parte que estamos leyendo del 68 al 75 que leeremos, nos incluye a ti y a mí. Cuando Cristo Jesús vino, Él vino para salvarnos de nuestros enemigos, de la mano de los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres, para activar el santo pacto del juramento que le hizo a Abraham. No dice que le habría de conceder solo a él, que nos habría de conceder. Quedamos incluidos nosotros. Ese versículo habla de legalidad. Habla de un derecho legal por herencia. Y nosotros tenemos que entenderlo así. Si yo voy a algún lugar y compro un seguro que incluya en la cláusula que el beneficiario es mi hijo Irán, ¿qué va a suceder? Él entra en el momento que yo firmo eso, aunque él no pagó nada, aunque él ni se enteró que compré el seguro, aunque él no sabe qué onda, él está quizás nublado, pero legalmente ya hay algo que se le ha imputado a él. ¿Qué le corresponde a él? Tener comunión conmigo como su padre y que yo le haga saber su herencia, para que él entre en